Primeramente le doy las gracias a Dios por el aquí y el ahora. Le doy las gracias al equipo, doctores miembros del jurado, a mis compañeras de estudio. Le doy las gracias a mis entrañables amigos, doctor Ronnie Cacique, doctor Ramón Núñez, y a quien está a cargo ahora de este proyecto, el doctor Alexander Núñez, a mi tutor, doctor Larry Hernández. Quien habla para ustedes, Yelixa Rodríguez, a continuación su proyecto de tesis doctoral titulado Praxis investigativa desde la cosmovisión holística del docente universitario. A continuación, el momento 1, perspectiva de la realidad. La UNESCO establece el siglo XXI como sociedad del conocimiento. Este término alude a la construcción de nuevos saberes y nuevos conocimientos, a partir de la investigación que nace en las universidades bajo sus tres funciones canónicas que son la docencia, la investigación y la extensión. Las universidades a nivel mundial se establecen el reto de incrementar las competencias investigativas de los docentes en ejercicio, de sus docentes universitarios en ejercicio, con el objeto de articular adecuadamente la docencia, la investigación y la extensión, para que de esta forma los docentes puedan realizar praxis que les permita interpretar, comprender y solucionar parte de los problemas o fenómenos que se presentan en la sociedad para así llevar una transformación social. Sin embargo, la realidad es otra cuando Santa y Herrero nos señalan que a nivel mundial, en las universidades de los distintos países, el 75% de sus docentes en ejercicio carecen de una formación orientada hacia la investigación. Para nadie es un secreto que a nivel de Latinoamérica, muchos de estos países están atravesando actualmente por problemas de índole político, económico, sociales y ahora hasta sanitario. Sin embargo, muchos de estos países han dado la batalla con sus producciones científicas, sacándolas adelante. Y así lo deja ver el grupo Sin Margot Jr., quienes presentan a nivel mundial el ranking de excelencia académica de las producciones científicas, demostrando que para el año 2020 Brasil alcanzó la posición número 1 a nivel de Latinoamérica y la posición número 61 a nivel mundial, con la Universidad de Sao Paulo. Asimismo, Argentina quedó en el segundo lugar, México también clasifica, Chile, Colombia y Venezuela quedó en el lugar 109 a nivel de Latinoamérica y 748 a nivel mundial, con una producción científica realizada por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Esto es preocupante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la producción científica de Venezuela? Venezuela actualmente está atravesando por la más profunda crisis económica que jamás se haya visto en la historia de Venezuela. Crisis de índole política, económica, social y sanitaria. Esto ha llevado a los gobernantes a tomar algunas medidas económicas. Por ejemplo, en el caso que nos atañe de la investigación, ha disminuido en la asignación del Producto Interno Bruto que le corresponde a investigación, desarrollo e innovación. Cuando en el año 1995 tenía una asignación de 0.7%, para el año 2019 le asignaron 0.1%. Posiblemente esto ha afectado en buena parte la producción científica de los docentes de las distintas universidades del país. En función de la importancia que reviste la praxis investigativa para todas las universidades, para comprender y dilucidar el fenómeno de investigación, la investigadora contextualiza el problema contemplando comunidad de estudio la Universidad Experimental Antonio José de Sucre, vicerrectorado Luis Caballero Mejía. Allí realiza una indagación, entrevistando a algunos de los docentes que están en ejercicio, de los docentes investigadores que están en ejercicio, en relación al tema de la praxis, y hace algunas conversaciones, y en general el fenómeno la conlleva a analizar tres grandes factores allí. El primer factor que se va a analizar allí, que se observa, es el componente docente. Se trata de docentes que, como seres biopsicosociales que son, jerarquizan sus necesidades. Y lo primero es lo primero. Primero son sus necesidades básicas, el calzado, el vestido, la alimentación, entre otros. Cuando se les habla de la praxis o de sus producciones científicas, se muestra o manifiestan en ello una vulnerabilidad de sus emociones. Manifiestan apatía, rabia, estrés, decepción, tristeza, miedo y hasta frustración. El componente docente es otro de los factores el componente institucional es otro de los factores que se tiene que tomar en cuenta. Allí el componente institucional demanda instaurar una cultura investigativa que invite y motive al docente al hecho investigativo y creativo que propicie la acción social. Se presume
que posiblemente no hay una adecuada articulación entre lo que es la docencia, la investigación y la extensión. Por ello, aun cuando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece o reconoce la autonomía universitaria que permite a los docentes dedicarse a la investigación, para algunos docentes la formación investigativa está, digamos, baja. Existen escasos programas que incrementen las competencias investigativas. Es el caso, por ejemplo, de los proyectos de las líneas de investigación, que no hay una adecuada promoción, adscripción y continuidad en esos proyectos que conforman las líneas de investigación, por lo que se deja ver que la investigación para algunos docentes que realizan sus producciones científicas, como trabajos de ascenso, trabajo especial de grado, artículos u otros, lo realizan desde una perspectiva individualista, fraccionaria y reduccionista, lo que quiere decir que para ellos constituye una herramienta personal y profesional nada más, muy individual, lo que representa o lo que conlleva a inferir que el nuevo conocimiento científico no devela soluciones hacia los fenómenos de transformación social. Y esto lleva a la investigadora a formularse la pregunta: ¿qué elementos ontoepistemológicos se contemplarán para generar el constructo teórico de praxis investigativa desde la cosmovisión holística del docente universitario? A continuación vemos los propósitos de la investigación. Como propósito general se tiene que generar un constructo teórico centrado en la praxis investigativa desde la cosmovisión holística del docente de la Universidad Experimental Antonio José de Sucre, vicerrectorado Luis Caballero Mejía. Como propósito específico se tiene develar la praxis investigativa desde la cosmovisión holística del docente de la Universidad Experimental Antonio José de Sucre. Interpretar los elementos que intervienen en la praxis investigativa desde la cosmovisión holística de los actores sociales de la Universidad Experimental Antonio José de Sucre. Y por último, estructurar el constructo teórico de praxis investigativa desde la cosmovisión holística del docente universitario en el ámbito de la Universidad Experimental Antonio José de Sucre, vicerrectorado Luis Caballero Mejía. En cuanto a la importancia de la investigación, es importante esta investigación porque coadyuva, relaciona e integra la práctica investigativa con el trabajo transformador de extensión universitaria. Tiene relevancia académica porque se activa la producción, generación, integración y transmisión de saberes. Hay una relevancia social, hay una independencia, contribuye a la independencia económica del país, a la competitividad de la universidad y al estatus del investigador. Hay una pertinencia porque hay una apropiación social del conocimiento y beneficia a la triada docente, universidad y sociedad. En cuanto al momento 2, la perspectiva teórica, se tienen dos grandes temas en esta primera lámina. El primero es la praxis investigativa y el segundo es el tema de la visión holística de la investigación. Como teorías de entrada, en la praxis investigativa se tiene el pensamiento de Freire, quien señala que la praxis es la reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Aquí localizamos dos antecedentes, que es Villegas 2018 y Ríos 2016, quienes coinciden en definir las características que establecen las diferencias entre la praxis y la práctica investigativa. En cuanto a la visión holística de la investigación, se tiene como teoría de entrada la teoría de los sistemas de Bertalanffy. Esta teoría es holística, integradora y de pensamiento único y se opone al pensamiento único y fragmentado de la realidad. Dentro de los antecedentes se tiene a Moravito 2014 y a Suárez 99. Los dos coinciden en que en sus trabajos aportan que el enfoque del sistema es opuesto al reduccionismo, al determinismo y es de carácter sistémico y holístico. Otro tema que se va a contemplar en esta investigación lo constituye la formación investigativa. Allí tenemos dos teorías de entrada. La teoría de la elaboración de Reich-Deleuze, que es una propuesta holística, integradora, señala que el aprendizaje es permanente de secuenciación en espiral. También se tiene a Bloom con su taxonomía, que establece una estrategia secuencial cognitiva para el desarrollo de los objetivos del proceso investigativo. Dentro de los antecedentes se tiene a Urdaneta 2001 y a Vázquez 2010, quienes coinciden que la formación investigativa contempla factores cognitivos, afectivos, organizacionales y ha de ser de pensamiento sistémico e integrador. Dentro de las bases legales tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 109, la Ley Orgánica de Educación en su artículo 32, la Ley de Ciencia y Tecnología en los artículos 11 y 19. Dentro del momento 3, la metódica, en lo concerniente a este momento, el Manual de la UBA 2017 establece 3 aspectos fundamentales a contemplar. Estos son el método, el paradigma y el procedimiento.
En el paradigma se acoge a lo que señala Flores. Dice, el paradigma a contemplar en esta investigación es positivista. Aquí Flores establece que la realidad existe, pero la imperfección de los mecanismos intelectuales no permite captarla tal cual se presenta. El enfoque epistemológico será interpretativo, se caracteriza por centrarse más en el actor social, procurando más la comprensión por encima de la descripción. En cuanto a las dimensiones, Pinilla y Páramo 2011 señalan que debe haber una pentadimensionalidad para que el investigador pueda decidir cómo va a usar las metodologías, las técnicas y cómo va a interpretar los datos y de qué manera los va a utilizar. En este sentido, con la dimensión ontológica, esta dimensión estará orientada hacia el fenómeno de estudio, el objeto, en su contexto natural, considerando una realidad dinámica y múltiple de índole educativa y social, para conocer así los elementos que intervienen en la praxis investigativa desde la cosmovisión holística de los docentes. En cuanto a la dimensión epistemológica, conlleva la construcción del nuevo conocimiento a través de las diferentes interacciones que se establecen entre la investigadora, que es el sujeto, y los actores sociales, de manera de interpretar, comprender desde el lugar de los hechos la naturaleza del fenómeno investigado, que es el objeto, y que en este caso va a ser la praxis investigativa. En cuanto a la dimensión axiológica, se contempla que en la administración de la información veraz deberá prevalecer la honestidad, eficiencia, integridad y especialmente la ética, tanto del investigador con la información que va a presentar como de los investigados con la información que suministran. En cuanto a la dimensión teleológica, representa los propósitos e intenciones que la investigadora aspira a lograr al final del proceso de estudio. Esto se puede plasmar a través de los propósitos. La dimensión metodológica será del tipo cualitativa, guiado por lo que señala Leal 2005, quien dice que es la investigación cualitativa es la construcción interactiva entre el argumento teórico y la evidencia empírica. En el método se contemplará el de la teoría fundamentada de Strauss y Corbin, ya que allí se establece que se requieren escenarios que ameritan la comprensión e interpretación del fenómeno desde la experiencia y la voz de los actores sociales. El procedimiento se rige por 4 fases que la establece el manual de la UBA. En primer lugar está la fase preparatoria, donde se realizará una indagación y un arqueo de la fuente. Esto lo realizará la investigadora. El escenario, la muestra, los informantes los establecen de acuerdo a lo que contempla el manual UBA 2017. El escenario será para comunidad de estudio en la Universidad Experimental Antonio José de Sucre, Vicerrectorado Luis Caballero Mejía, ubicado en Charallave, en la sede de aquí de Pitaya. La muestra señala a la UBA que se debe elegir una muestra de la cual se pueda obtener la profundidad de la investigación, se puede alcanzar más que la cantidad de los actores sociales, requiere es la profundidad que puedan dar ellos en su información. Es una muestra cualitativa de tipo intencional. Se tomarán 3 informantes claves, serán 2 docentes, los 3 docentes serán fijos, con cargo fijo dentro de la universidad, serán 2 investigadores consolidados con algunas publicaciones realizadas y uno de ellos será un investigador, un profesor, digamos un investigador Nobel, que aunque no tenga publicaciones, si haya realizado algunas asesorías y tutorías a nivel de trabajos especiales de grado, de pregrado y de posgrado. Las técnicas de recolección se acogen a lo que contempla Hernández Fernández y Batista 2010 y será la observación participante y la entrevista semiestructurada. Para ello se utilizarán el cuaderno de notas, el grabador y la guía de entrevista. En la fase interpretativa corresponde hacer el análisis de los datos. Allí se realizará lo que es la categorización, se estructurará la información a través del método de comparación constante y se realizará la fiabilidad de los hallazgos a través de la triangulación. Finalmente se realizará la teorización. En la fase informativa, todo lo que se realizó en la fase de campo y en la fase interpretativa se procesará, se sistematizará e informará del corpus teórico. Esta es toda la exposición. Muchas gracias por su atención. Ay, escúchame.